Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de este su espacio desde las gradas. El día de hoy vamos a contar con un invitado especial. Estamos hablando de Carlos Rodríguez, nadador venezolano, miembro de la Selección Nacional de Aguas Abiertas, que ha participado en numerosas competencias nacionales e internacionales. Carlos, bienvenido una vez más a las cámaras de BPI TV, a este tu espacio desde las gradas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras durante esta cuarentena? Bueno, muy cordial saludo a tu persona, Wilder. Yo aquí haciendo lo posible por entrenar, eh, siempre dando el todo por el deporte, ¿no? Entrenando preparación física, ya que no podemos entrenar en la piscina y hacer todo lo que pueda para seguir al día con el deporte. Y eso, Carlos, no te desespera. Estar en tu casa solamente entrenando la parte física, no poder tocar ni siquiera el agua, entrar en la piscina, ir a la playa. ¿Qué haces, no? Para no caer quizás en el desespero por no poder trabajar la parte técnica. Sí caigo en el desespero de la parte de que no estoy entrenando como tal en una piscina, ya que el nadador es su ámbito, pues, o sea, Claro. tienes que estar en el agua obligatoriamente para poder hacer todo. O sea, la preparación física te ayuda, más no es lo que se debe hacer para lo que uno hace, pues, que es el agua. ¿Cuáles fueron ahora ese motivo, ¿no? Lo que te llevó a practicar también las aguas abiertas. Comenzaste también a la par lo que es natación en piscina, natación de aguas abiertas, porque es totalmente distinto, a pesar de que la gente vea que, bueno, es nadar y todo eso, pero son modalidades distintas, obviamente, ¿no? Lo dice su nombre, ¿no? Estando en piscina y también en aguas abiertas. ¿Qué te motivó a eso, a competir en las aguas abiertas? Bueno, realmente no, nada, o sea, que el entrenador que me llevó a la cima, como se dice, que me dijo, bueno, vamos a intentar aguas abiertas porque tú eres muy bueno en pruebas de fondo. Y realmente todos mis pases eran muy similares en las pruebas de fondo, y pues eso me llevó a hacer mi primera competencia de aguas abiertas, que fue en Margarita, fue una competencia que es la Copa Dani Chocrón. Lastimosamente ahorita no se da esa competencia, pero esa fue esa base donde yo tenía 12 años de edad, y esa fue como la base de mi iniciación en las aguas abiertas. Bueno, empezaste con 12 años de edad, ¿no? Además, en esta competencia de las aguas abiertas. He tenido la oportunidad de conversar contigo una vez en una competencia que hubo en La Guaira, en el estado Vargas, y tú decías que todas las competencias de aguas abiertas son distintas por las condiciones del clima, si hace sol, si no hace sol, si hace frío, incluso también influye en ustedes los nadadores, y también la condición de temperatura del agua, y sobre todo si hay agua mala o no. Tú me decías en esa oportunidad de que había agua mala en esa competencia. ¿Qué te has encontrado en la playa cuando vas a competir en aguas abiertas? ¿Qué es lo más insólito que te ha pasado dentro de una competencia? Fíjate que en las competencias de aguas abiertas todo es muy distinto, todo, completamente. Dependiendo de la playa también. Claro. En la competencia, por lo menos que estuvimos en Vargas, fue una competencia de Gatorade, me conseguí con aguamala, pero lo peor así que me he conseguido y me ha dado súper miedo fue en el cruce del Orinoco, que fue mi primer cruce de aguas abiertas, o sea, del Orinoco, pues, de aguas dulces. O sea, era una competencia que todo el mundo, o sea, todo nadador de aguas abiertas, que no hiciera el cruce del nadador de aguas abiertas. Entonces, mi mayor susto fue entre los dos cruces, en el río Caroní, conseguirme con un bagre súper gigante. Tuve que apretar más, pues, o sea, me dio miedo conseguirme con algo súper gigante pasándome por debajo del cuerpo, y tuve que como que apretar para poder llegar más rápido. Eso es lo que me ha dado. Pero en todas las cosas te consigues con algo. O sea, una vez me conseguí en Margarita sardinas, estaba en temporada de sardinas y me metí al lote de sardinas. Wow. De distintas cosas.
Wow, imagínate, estás en una competencia y te metes ahí donde hay sardinas, donde hay aguamala, donde hay ese tipo de animales, ¿no? De especies. Pero curioso lo que tú decías, eso del cruce del río Orinoco, ¿no? Es algo muy cierto. Todo nadador de aguas abiertas que no cruce el río Orinoco, que no haga esa competencia, prácticamente no es nadador de aguas abiertas. Y tú tenías miedo de conseguirte con un bagre gigante. Pero aparte de eso, obviamente, el principal temor que tiene un nadador es conseguirse con un cocodrilo, con algo de eso, ¿no? Pero me imagino que también las competencias se hacen en una época donde no están esos animales presentes en el agua. Exacto, sí, esas competencias son muy establecidas. No hay, en esta temporada no hay pirañas pasando por el cruce. Se hacen muchos estudios antes de esas competencias. En todas las competencias como tal se hacen estudios porque, o sea, como un mes o 2 meses antes se está haciendo un estudio del recorrido, el ambiente, de todo, del agua, cómo va a estar en ese día. Todo tiene que hacerse un estudio, ya que es difícil, pues, controlar todo eso. ¿Y cómo es, Carlos, la preparación? Es decir, ¿cómo haces tú tu preparación para cruzar el río Orinoco, por ejemplo? O sea, ¿cómo te preparas? ¿Vas unos días antes al río? ¿Tocas el agua, pruebas el clima? ¿Cómo haces? Ellos te dan una charla técnica. Okay. ¿Cuántos nudos tiene el día anterior a la competencia? Te dan una charla de cuántos nudos tiene el río, o sea, toda tu preparación ha sido en piscina, no ha sido en aguas abiertas. O sea, como tal en el mar no ha sido la preparación. Y normalmente las preparaciones de un nadador de aguas abiertas no son en el mar, son en una piscina, dando vueltas, nadando muchísimos kilómetros. Estamos hablando de 20, 30 kilómetros en una sección. Y ya 125 kilómetros, 150 kilómetros ya cuando aún cuesta a punto. Pero en las condiciones del río Orinoco, como te digo, las charlas técnicas te dicen todo lo que tienes que saber y si quieres puedes probar, pero no se hacen responsables, porque no hay, o sea, te puedes meter, pero no se hacen responsables de lo tuyo, sino que te metes a cuesta tuya. Y ahora a nivel internacional, Carlos, la competencia que has tenido con la selección de Venezuela o cuando has buscado conseguir esas marcas para ir a competencias internacionales, ¿cómo te ha ido, ¿no? También conocer un poco de toda esta experiencia que has tenido fuera de Venezuela nadando. Bueno, experiencia fuera de Venezuela, lastimosamente solo he tenido una, ya que he tenido clasificaciones a mundiales, he sido atleta de categoría mundial, pero lastimosamente no hemos podido viajar. Panamericanos, centroamericanos. Este año tenía un centroamericano en Yucatán, en México, por sistema. Siempre, o sea, esa experiencia fue la experiencia más bonita que yo he tenido, que fue un suramericano juvenil en el año 2017. Fue una experiencia única, ya que te encuentras con diferentes atletas, diferentes tipos de nacionalidades, todos diferentes preparación, y ahí se unen todos y se ve quién de verdad está mejor preparado para esa dicha competencia. Ya para ir cerrando, Carlos, agradecerte por estos minutos, por compartir con nosotros acá tu experiencia en Desde las Gradas. ¿Qué tantas vicisitudes pasan ustedes los atletas, ¿no? Los venezolanos, con todas las falencias, con todos los obstáculos que tienen al momento de viajar, al momento de competir? ¿Qué tienes que decirle tú o qué comentar, alzando la voz por tus compañeros y por ti mismo, para que todo esto cambie? Porque eres un atleta bastante joven, lo decía al principio, nacido en el año 1999, con un futuro por delante para representar a Venezuela en muchas partes. Bueno, como tal, incentivar el deporte, ya que se ha perdido muchos valores y principios en el deporte, porque siempre tienen una misma selección, no hay distintos tipos de selección, los juveniles quedan por fuera, los que ya están en la selección son los únicos que viajan. Entonces, incentivar el deporte, tener varios tipos de selección. Yo diría que eventos específicos que vaya a la selección élite, eventos que sean B, categoría B, A,
mandar atletas juveniles, incentivarlos al deporte, porque ahí se pierde mucho, con bastante talento en la parte de que los dejan por fuera. Así es, Carlos, ojalá entonces que de verdad lo escuchen a ustedes, a los atletas, para que todo esto pueda cambiar en un país que está tan necesitado en estos momentos de mejorar en todos los ámbitos y sobre todo también en el ámbito deportivo. Agradecerte, Carlos, por estos minutos, te mando un fuerte abrazo, no está de más desearte éxito y que bueno, que pronto pueda pasar esta pandemia y vuelvas a los entrenamientos ya a la parte técnica, volver a entrar a una piscina y representar como lo has hecho a toda Venezuela. Muchas gracias por todo, Wilder. Agradecido con todos ustedes, con BPI y con tu programa Entre las Gradas. De verdad, muy agradecido por esta entrevista. Saludos. Saludos, Carlos. Bien, amigos, Carlos Rodríguez estuvo con nosotros en esta oportunidad en Desde las Gradas hablando de su carrera en las aguas abiertas, cómo fue su inicio en la natación y también el paso que dio a las aguas abiertas. Algo muy curioso, lo que comentaba de lo que podría encontrarse un nadador cruzando el río del Orinoco o nadando también en una playa en cualquier competencia. Recuerden que nuestras redes sociales están a su disposición, @desde las gradas BPITV1 en Instagram, mis redes personales, @WilderDelgado14 en Twitter y @WilDelgado23 en Instagram, las redes del canal en todas, @VPITV. También recuerden visitar nuestra página web, vpitv.com. Nos reencontramos la próxima semana. Oh my God.